un servidor escuchó decir que si no pertenecía a cierta iglesia no podía tener salvación, y me lo dijeron en latín: extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, pero se referían concretamente a una iglesia. Después, hermanos, habiendo creído en Cristo, escuché al evangelista decir que si un creyente no alcanza a otra persona para Cristo durante un año, no puede considerarse un auténtico cristiano. Más tarde me dijeron que si no leía la Biblia en un año no podía considerarme cristiano, y tiempo después en el seminario escuché a alguien preguntar que cómo podría considerarme cristiano si no conocía bien lo que creía. Bueno, hermanos, recientemente, hace unos 2 años, recibí una llamada de una persona que me preguntó si predicábamos del rapto, y la respuesta fue obviamente no. Y entonces el hombre se extrañó y preguntó por qué no predicamos del rapto. Trata de explicarle las diferentes corrientes de escatología que hay entre los cristianos, pero él estaba muy puntilloso sobre el asunto del rapto, y duró más o menos 1 hora la plática, y al final me hizo una pregunta. Me preguntó, cuando tú mueras, ¿qué le vas a decir a Dios para que te deje entrar en el cielo? ¿Qué hiciste para que te deje entrar en el cielo? Y le dije: Dios no te va a hacer esa pregunta, a nadie se la hace, porque nadie va al cielo por lo que hace. Las personas vamos al cielo por la gracia de Dios, por lo que creemos. Y terminó diciéndome: no estás lejos del reino de los cielos, y colgó su llamada. Después, hermanos, vino una dama aquí al templo un sábado, estamos en el seminario, una señora muy bien vestida, muy seria, y me empezó a hacer una serie de preguntas: si la iglesia tenía pastoras, si predicábamos la prosperidad, e iba marcando en su lista de preguntas, y la última pregunta que tenía es si creíamos en el rapto. Le dije: obviamente no predicamos eso, tampoco es un asunto de la iglesia debe creer tal o cual postura, cada uno debe asumir su postura entendiendo que no lleva chaleco antibalas, pero es una situación de conciencia producto del estudio bíblico personal. Y la mujer se fue muy decepcionada porque decía: es que estuve en la Ciudad de México en una iglesia, la iglesia tal, una iglesia reformada, dice, pero no predican del rapto, y me voy a cambiar a Querétaro y quiero buscar una iglesia que predique eso. Dije: bueno, mire, investigue sobre el tema. El premilenialismo es una corriente fundada por 2 jesuitas españoles que la crearon para hacer lo que estamos oyendo ahorita, dividirnos. Los reformadores magisteriales, Lutero, Zwinglio, Calvino, Simons, todos ellos decían que el anticristo era el Papa, y estos jesuitas buscaron crear una imagen fuera del Papa para que los cristianos pensáramos en eso y para que incluso también nos dividiéramos, cosa que efectivamente lograron. Hoy en día hay personas que piensan que si usted no cree en el rapto no es cristiano, cuando representa un punto de vista de una corriente que la iglesia cristiana nunca tuvo en el pasado. Desde el siglo V con Agustín de Hipona hasta la Reforma Protestante y el siglo XVIII-XIX, la iglesia católica y evangélica eran amilenialistas, pero surge el premilenialismo, y en América Latina, producto de la influencia de la Biblia de Scofield, y hoy en día estamos divididos por una situación que es periférica o es secundaria. Digo todo esto, hermanos, porque frecuentemente nos topamos con la situación de que las personas buscan cuál es el criterio de autentificación del cristianismo, y cada quien pone la línea en donde quiere: el voto de silencio de las mujeres, la predicación del rapto y cosas semejantes. Pero cuando vamos a la carta a los Colosenses nos topamos con un escenario diferente. La carta a los Colosenses es una carta dirigida por Pablo a una iglesia que no fundó. Pablo no la conocía. Colosas es un lugar en el centro de Turquía donde Pablo no tuvo un ministerio directo, pero sí Epafras, uno de sus colaboradores y amigo, quien fundó la iglesia y seguramente también la pastoreaba. Los escritos de Pablo son de 2 naturalezas: pueden ser profilácticos o pueden ser terapéuticos, es decir, buscan advertir a las iglesias sobre peligros que han visto en otras comunidades cristianas, o buscan sanar en las comunidades cristianas problemas que ya veían.
Cuando Pablo escribe a los Corintios aborda infinidad de problemas que veía en esa iglesia, y esas cartas son terapéuticas. Cuando escribe la carta a los romanos o la carta a los colosenses, escribe a comunidades que no conocía, pero les advierte sobre peligros que pueden enfrentar, porque poco más, poco menos, los mortales somos iguales. Tenemos las mismas debilidades, tendemos, hermanos, a padecer de las mismas cosas. En alguna ocasión había contado una leyenda rabínica de un hombre, un rabino, que llegó a la sinagoga en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Se paró frente al arca de la ley, un mueble donde guardan el rollo de la ley. Empezó a inclinar la cabeza y a golpearse el pecho, recordando las palabras del patriarca Abraham, quien dijo: porque soy polvo y ceniza. Cuando el cantor de la sinagoga lo vio golpeándose el pecho y diciendo: soy polvo y ceniza, se formó detrás del rabino diciendo las mismas palabras: porque soy polvo y ceniza, y golpeándose el pecho como signo de contrición. Llega el barrendero de la sinagoga, ve al rabino y al cantor haciendo eso, se forma detrás de ellos y empieza a repetir las mismas palabras: porque soy polvo y ceniza. Entonces el cantor codea al rabino y le dice: ¿ya viste que este también se cree polvo y ceniza? La situación, hermanos, es que frecuentemente la soberbia humana nos lleva a asumir actitudes y conductas de las que Pablo advierte a los cristianos. Está hablando de una comunidad que no conocía, pero de cuya fe había recibido testimonio, y elogia a los colosenses diciéndoles que ora por ellos todos los días. Pero cuando habla de la vida cristiana, Pablo apunta a tres criterios que validan o invalidan nuestra fe. La primera de ellas es una vida agradable delante de Dios. ¿Qué o cómo es una vida agradable delante de Dios? Agradable es un adjetivo que define en las relaciones humanas la actitud de quien busca complacer al otro, busca la complacencia propia o ajena. Así Génesis 39:4 dice que José agradó a Potifar, que halló gracia delante de sus ojos, razón por la cual lo hizo mayordomo de su casa. Pero debo decir algo sobre Potifar. Reina Valera 60 dice que era capitán de la guardia del faraón. La Biblia hebraica dice que era el jefe de los verdugos del faraón. Era el que hacía el trabajo sucio, el que se encargaba de aniquilar a sus enemigos. Así es que cuando José es acusado de intentar violar a la mujer de Potifar, Potifar pudo haberlo matado, pero algo le sabría a la mujer, que finalmente se guardó, le concedió a José el beneficio de la duda y simplemente lo mandó a la cárcel. Pero ¿qué es lo que agradó de José a Potifar? Podemos pensar que era su atractivo físico. La Biblia dice que lo tenía. Cuando yo me casé con mi esposa, yo descubrí algo que yo no sabía, y es que la gente te trata como te ve. Cuando yo iba a alguna oficina de gobierno, al banco, a hacer un trámite, pues no me quejo del trato, pero cuando iba a mi esposa le ponían una silla: doña Sofía, pase, siéntese por favor. Y lo mismo pasaba con su hermano, el doctor Alarcón, que ahora está con el Señor, un clon de mi esposa. Cuando mi suegro quería hacer un trámite en una oficina del gobierno, mandaba a su hijo, rubio de ojos azules, y rápidamente lo atendían bien, le daban la tarjeta de presentación, etcétera, etcétera. José era un hombre atractivo, cosa que evidentemente no pasó desapercibido a la mujer de Potifar, pero también sabemos de sus habilidades gerenciales. Sin embargo, al serle encomendada la administración de los bienes de su señor, es claro que sus capacidades gerenciales y su probidad, su laboriosidad, eran el motivo del agrado del egipcio. Sin embargo, la experiencia enseña que cuando se desea agradar a otra persona, frecuentemente se busca obtener algo de ella. El apóstol San Pablo dice que el deseo de agradar debe motivar también a los cristianos, lo cual pudiera parecernos extraño hasta que entendemos bien lo que está diciendo en su carta a los romanos. En el capítulo 15, versículos 1 al versículo 3,
el apóstol habla de una actitud que debe caracterizar al cristiano maduro cuando dice: así que los que sois fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. No se trata de comprar el favor de la gente, no se trata de caerle bien a la gente, se trata de edificar a las personas y actuar de tal manera que sea algo, un testimonio grato para la edificación de esas personas. Dice: porque ni Cristo se agradó a sí mismo. En pocas palabras, el apóstol decía que el cristiano maduro debe soportar las flaquezas del hermano débil y no agradarse a él mismo. Soportar aquí significa sobrellevar la obligación de ser pacientes con el hermano más débil, de prestar también el hombro al compartir las cargas por amor y por consideración. Hermanos, tuve la bendición en esta semana de saludar al presidente de la convención, hermano Constantino Varas. Fuimos compañeros del seminario varios años, y aunque no había una relación cercana en aquel tiempo, pues es obvio que un compañero tuyo, un amigo tuyo, pues es un motivo de alegría saludarlo. Me saludó, me pidió que nos apartáramos y me hizo una petición y la comparto con ustedes. Él es un hombre pasado por la plomada, es un hombre íntegro, está allí porque Dios lo puso allí. Dice: pero te das cuenta que cuando pisas intereses, dice, los que mojan el plato contigo, dice, te van a difamar. Dice: pedí cuentas de algunos asuntos financieros, dice, y hay cartas ahora circulando que me destituyan como presidente, porque por increíble que parezca, hay gente que tiene intereses económicos incluso en la convención. Es algo vergonzoso, hermanos, no es la norma, pero llega a ocurrir. Y dice: así es que te pido que ores por mí, dice, y por mi familia. Dice: porque no estamos aquí ni por ser bonitos, ni para quedar bien, ni para agradar a nadie, sino para agradar al Señor, incluso cuando eso implique desagradar a alguien que tenga un interés creado. Y qué bendición, hermano, hermana, de ir al hombro de su hermano, de su hermana, porque yo lo he hecho muchas veces con mis consiervos y con algunos hermanos de la iglesia, de recargar allí tu mejilla, tu frente, y poder recibir el apoyo, el consuelo, la bendición de la intercesión. Y si recordamos, Pablo no tenía pena en pedirle a sus hijos en la fe que oraran por él. Decía: oren por mí para que me sea abierta puerta ancha, porque las oportunidades son muchas y los enemigos también. Bueno, esa bendición la tenemos, hermanos, cuando podemos descansar en el otro, compartir con el otro nuestras cargas, usar su hombro para descansar. No agradarnos a nosotros mismos significa no buscar nuestra propia satisfacción, sino constituirnos, y ni constituirnos tampoco en el eje y en el objetivo de nuestra propia vida, sino verla, la vida, como un recurso de Dios para bendición y edificación del prójimo. Esta actitud no es mero idealismo, tiene que ver con el propio Señor Jesús, quien es nuestro marco de referencia, quien dijo a los discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 5:30 también dijo: no puedo hacer nada por mí mismo, según hoy así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y si una de las más sublimes en una de las más sublimes páginas cristológicas del Nuevo Testamento, Pablo hablaba de la conducta de Cristo, quien dijo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos textos de Pablo hay material para toda una serie de sermones. No podemos detenernos en los términos que Pablo utiliza, pero cuando tenemos acceso a ver lo que Pablo estaba diciendo, nos sorprende. De modo que desde el propio ejemplo de Cristo, el objeto de nuestra vida no es agradarnos a nosotros mismos, ni siquiera agradar al hermano, sino tenemos la responsabilidad de ser bendición. El objeto de nuestra vida es agradar al Señor,
agradándolo en todo, es decir, en cada aspecto de nuestra vida. Hace un momento decíamos que el concepto calvinista de depravación total no significa que todos los hombres sean igualmente depravados, porque un hombre peca cuando le miente a su esposa, pero otro peca cuando abusa de un niño o de una niña, y no podemos comparar las acciones. Y la Biblia, aunque solemos decir todo pecado es pecado, sí, pero eventualmente Dios dice, por un pecado tan grande, cuando un hombre de Dios desobedece su palabra. Lo que depravación total significa es que no hay aspecto de la naturaleza humana que no haya sido contaminado por el pecado, empezando por nuestro cuerpo, porque ahora enferma, porque ahora muere, porque ahora somos frágiles cuando fuimos creados inmortales. Y de la misma manera, o en el sentido contrario, cuando hablamos del señorío de Cristo, debe permear cada rincón de nuestra existencia, cada aspecto de nuestra propia vida. Hay una segunda enseñanza que Pablo da a los colosenses aquí, recordándoles en qué consiste la vida cristiana, y les dice que consiste en abundancia de fruto. ¿En qué consiste el fruto del que Pablo habla? Desde que en el Nuevo Testamento el calificativo bueno o malo se utiliza para el fruto, se entiende como en el caso de las especies vegetales, fruto es todo aquello que nos es de utilidad. Hay frutos que no consideramos frutos, como el aguacate, decimos que es una verdura, es un vegetal pero es un fruto, el fruto del aguacatero. Hay frutos que no consideramos frutos porque no los podemos comer. Hay una semilla que utilizan los concheros en sus polainas para danzar. Es una semilla grande y es de un fruto de una planta local, no sé, si alguien sabe el nombre, dígamelo. Perdón, hueso de fraile. Ok, bueno, es un fruto muy tóxico. Hay personas que lo toman para bajar de peso, y sí, si usted baja de peso, tiene vómito, tiene diarrea porque es tóxico, y sí, va a bajar de peso, o sea, es un fruto muy tóxico, pero no lo llamamos fruto porque no nos es de utilidad. Curiosamente, hermanos, en el texto que nos ocupa, Pablo une dos conceptos disimilares como obra y fruto. Por obra entendemos en el ámbito de la producción artesanal el fruto del trabajo de una persona, mientras que un fruto es un producto de la naturaleza. Fue en esa línea de pensamiento que Santiago decía: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia. Hermanos, el labrador pone la semilla en la tierra, la cultiva, la deshierva, la fertiliza, pero hasta ahí llega la tarea del agricultor. Tiene que regarla, pero la germinación y el crecimiento es una bendición de Dios. Puede ser una cosecha abundante o no, pero finalmente depende del Señor. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. El fruto no es algo que podamos dirigir, no es algo que podamos acelerar. Dice Santiago, guardando con paciencia el precioso fruto. Ciertamente los labradores tienen que preparar la tierra, regarla, sembrarla, fertilizarla, pero el fruto se recibe como un don de la bendición de Dios. En consecuencia, dar fruto en el pensamiento bíblico, más que una acción voluntaria o dirigida, es el resultado de la entrega personal a Dios. Debo reconocer, hermanos, que en mi vida como cristiano hubo una influencia decisiva, y fue un evangelista nicaragüense que se llama, si todavía vive, Manuel Hernández Alvarado. Un personaje muy interesante porque él era trailero en Managua. Él vivía en San Rafael del Sur, un pueblo cerca de Managua, y era el tiempo de la revolución sandinista. Dirigía su compañía, tenía varios trailers, y cuenta que en alguna ocasión los sandinistas secuestraron su tráiler, lo cargaron con tropa y lo hicieron cruzar la ciudad de Managua para llevar tropas sandinistas a la retaguardia de la Guardia Nacional. Dice, llegamos al primer retén de la Guardia Nacional y nos dijeron que siguiéramos. Dice, yo iba orando por mí y por los sandinistas, dice, porque
si los descubrían nos iban a matar a todos. Finalmente salimos, cruzamos Managua, se posicionaron detrás de la Guardia Nacional y pudieron hacer una maniobra que finalmente resultó en la victoria de la Revolución Sandinista. En aquel tiempo yo simpatizaba con la izquierda, de hecho quería ir a Nicaragua, y en eso conocí a Manuel Hernández y me dice, no es lo que crees, y me empezó a platicar, ¿no? Y fue decisivo en un cambio de percepción política, y fue decisivo también en un cambio de percepción espiritual. Fue un personaje determinante en mi vida como creyente, y Dios lo utilizó, y fruto de su ministerio, de su trabajo, de su testimonio. Es un hombre, si todavía vive, que cuando predica no levanta la voz, pero cuando termina de predicar hay 20 personas llorando en la plataforma. Dios lo utiliza así, es un don que Dios le ha dado, y yo siempre admiré eso de él, siempre lo admiré. La última vez que lo vi fue en los años 80 en la Ciudad de México, nos vimos allí juntos con su esposa, la hermana Vilma, y el hermano se hizo mexicano y le decía vieja a su esposa, y la hermana decía, no me diga así, por favor. Dice, pues en México es lo más común, y es hasta una expresión de cariño. No, ya le dije a mi vieja tal cosa. Y la hermana se entristecía cuando le decían vieja, que no lo estaba, pero finalmente le provocaba algún conflicto por allí. Hermanos, fruto de su testimonio fue en buena medida el proceso a través del cual Dios me trajo a la vida cristiana, y me trajo también al ministerio. Bueno, no es una obra autodirigida, es un fruto de la obra de Dios, pero Pablo describe a los cristianos de una manera muy singular, llamándonos llevadores de frutos. Utiliza un participio. No estamos aquí para una clase de gramática, pero el participio es una forma verbal impersonal que hace que un sustantivo adquiera un sentido verbal. Hablamos, por ejemplo, de abrillantadores. Un abrillantador es una sustancia cuya única misión es abrillantar. Hablamos de luchadores. Un luchador es una persona que se dedica a la lucha, sea en el ring o sea lucha por sus valores o por sus ideales. Cuando se describe con un participio a los cristianos como llevadores de fruto, se está diciendo que el propósito de la vida cristiana es precisamente dar fruto. En la economía divina no hay otro propósito que el de dar testimonio con los hechos y con la vida misma del poder y de la gracia de Dios. Esto me recuerda las palabras de Francisco de Asís, y hay quien se desconcierta de que cite autores católicos, pero finalmente eran hombres de fe. Francisco de Asís dijo en alguna ocasión, vamos a predicar, y si es necesario, utilicemos la voz. ¿Qué estaba diciendo? El testimonio eres tú, y cuando te demanden razón de ser, de tu fe, entonces puedes compartir el evangelio. Bonhoeffer decía, hablaba de tener derecho a dirigirle la palabra al otro, y creo que tenía razón. Hay una tercera y última enseñanza que encontramos en este pasaje. Pablo habla de la vida cristiana como una vida que está en constante crecimiento en el conocimiento de Dios. Pero aquí tenemos un problema. Hay dos conceptos de conocimiento, el griego y el judío. El griego es conceptual, es académico, es producto de la reflexión, del análisis. Hermanos, no hay campo del saber humano en Occidente en el que no tengamos la huella de los griegos. La historia, la filosofía, la música, las bellas artes, las ciencias, todo tienen las huellas de los griegos. Un pueblo que le dio métodos racionales al mundo para tipificar la realidad. Bueno, los griegos, San Pablo lo decía, buscan sabiduría, los judíos buscan señales. En el mundo judío, la sabiduría es más vivencial,
Podemos recordar Génesis 4:1, que dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. De donde el conocimiento tiene un claro sentido relacional. Conocer a Dios es pues la experiencia práctica del poder y el reconocimiento sumiso de las exigencias y los mandamientos de Dios. Por tal motivo, el conocimiento de Dios es sinónimo de temor y la práctica de la rectitud. Sin embargo, mientras el hombre de fe viva en este mundo, su conocimiento de Dios no va a ser total, porque San Pablo decía: en parte conocemos, en parte profetizamos, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando leo este versículo siempre recuerdo a Logan Armstrong, un joven voluntario de la iglesia Red House de Richmond, quien estuvo algunos meses por aquí y con frecuencia venía a la iglesia porque estaba explorando su llamado ministerial. Cuando en alguna ocasión hablamos de este texto, él dijo: cuando venga lo perfecto, quiere decir, está hablando de Cristo. Y le dije: no, mira, dije, lamentablemente, lo siento mucho decirte esto, espero que no te ofendas, en tu lengua las palabras no tienen género. En español sí, y en griego más. En griego hay género masculino, femenino y neutro, y en español también. Fíjese usted que no dice cuando venga el perfecto, que ahí sí sería Cristo. Dice cuando venga lo perfecto, que no alude a la persona de Cristo, pero sí a su venida. Hay que ser sinceros. Dice: lo que es en parte se acabará. Lo que está diciendo Pablo aquí, a final de cuentas, en 1 Corintios 13, del 9 al 12, es que en la vida cristiana en parte conocemos y en parte profetizamos. Recuerdo a Martin Lloyd-Jones, un predicador británico. He hablado muchas veces de él. Él era médico y sus amigos le decían el doctor porque era médico. Él era doctor de cabecera de la reina Isabel II, pero siempre luchó con el pastorado. Y entonces dejó su carrera de medicina para convertirse en pastor, y él no sabía que Dios tenía planes de cambiarle de trabajo, pero no de patrona. Dejó de ser el doctor de la reina para convertirse en el pastor de la reina. Fue llamado a la abadía de Westminster, y allí dedicó su vida a la predicación, a la enseñanza, de una manera maravillosa, un hombre fuera de serie. Martin Lloyd-Jones decía que respecto al cielo solo tenemos tenues metáforas, figuras difusas, que sin embargo son suficientes para entender que si algo es característico del cielo, es que todo y todos giran en torno de Cristo, en torno de Dios. Los ángeles, decía Martin Lloyd-Jones, por así decirlo, están dispuestos a volar en cuanto Dios se los diga, y de esa manera glorificar su nombre. Y debiera ser el deseo de todos los creyentes en el mundo, que en su vida, que en su familia, que en su espacio sea exactamente igual. Bueno, tenemos tenues metáforas, y estoy de acuerdo con Martin Lloyd-Jones. Nuestro conocimiento es imperfecto, pero hermanos, por otra parte existe un conocimiento que Dios se reserva a Él mismo. Y por eso el Señor Jesús decía: te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a ninguno sino al Hijo y aquel a quien quiera dar a conocer. Hoy día sabemos, hermanos, que fuera del mundo cristiano el Espíritu Santo se mueve, y no lo inventamos nosotros, lo dijo el Señor Jesús: el viento sopla, oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. He platicado la historia de Malam Ibrahim, un maestro del Islam, quien fue crucificado en Kano, en Sudán, 20 años antes de que llegara el primer misionero cristiano. El hombre solo tenía el Corán. Sabía que existían los pueblos de la Biblia, los pueblos del libro, los judíos y los cristianos, pero no conocía ninguno. No había iglesias en su mundo, ni Biblias tampoco. Leyendo el Corán, llegó a una conclusión. Dice: el Corán enseña que el profeta más grande de Alá
es Mohammed. Pero el Corán enseña que hubo otro profeta, Isu el Masih, Jesús el Mesías, que sanaba muertos, pero resucitaba muertos, sanaba enfermos, cosa que nunca hizo Mohammed. Entonces, el profeta más grande de Alá es Isu el Masih, Jesús el Mesías, y empezó a sus discípulos a orar en el nombre del Señor Jesús. Cuando su movimiento trasciende, un concilio islámico lo convocó para que renunciara a su fe. Le hicieron lo que Martín Lutero. Y el hombre, con el Corán en la mano, no tenía la Biblia, dijo: la palabra de Dios enseña que el profeta más grande de Alá es Jesús el Mesías, y estoy dispuesto a morir por él. Lo crucificaron en Cano, y 20 años después, en el mercado público, 20 años después, llegan los primeros misioneros cristianos y encuentran a musulmanes que creen en Jesús y que oran en el nombre de Jesús, y fue muy fácil ganarlos, porque el viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es que podemos recordar, hermanos, que hay cosas que Dios se reserva y cosas que Dios da a conocer. En esta afirmación del Señor Jesús, contiene tres verdades. La primera, descubre la potestad soberana y universal del Hijo. La segunda, proclama el conocimiento recíproco del Padre y del Hijo, un conocimiento tan completo e íntimo como divino. Mientras que la tercera verdad atribuye al Hijo la potestad de comunicar a los hombres el conocimiento de Dios. Por tal motivo, el Señor Jesús afirma: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por mis ovejas. Sin embargo, como ocurre con todos los dones divinos, el conocimiento de Dios es un regalo en el que debemos ocuparnos, pues efectivamente tiene un claro sentido relacional, implica la necesidad de cultivar dicha relación día en día. Pero en la práctica, ¿cómo se materializa el conocimiento de Dios? A la luz del Nuevo Testamento, nuestra manera de vivir materializa ese conocimiento, porque decía Matthew Henry: el fin del conocimiento es la conducta. Matthew Henry también dijo: hay una forma de ateísmo práctico en cada pecado personal. Decía: cuando decidimos pecar a Dios, volteamos para otro lado como si Dios no existiera. Hacemos eso todos los días. Pero decía también: el fin del conocimiento es la conducta. Como conclusión, a lo largo de la historia cristiana se ha intentado establecer criterios para definir la legitimidad de la fe. Así, mientras algunos hablan de la sujeción a un líder infalible, otros lo hacen a un grupo infalible. Además, otros remiten a una experiencia infalible y otros más a una tradición infalible. Seguramente por eso alguien preguntó: ¿con qué norma inobjetable ha de ser evaluada la fe cristiana? ¿Cuál es nuestro criterio último y central de juicio? La respuesta es sola escritura. En el caso ablativo, el caso gramatical en el que se escribió esta frase, significa solo a través de la Biblia. Esta palabra de contraseña a la Reforma Protestante encierra la idea de mediación o agencia, es decir, vamos a juzgar todas las cosas a la luz solamente de la Escritura y solo con ella afirmar lo que es bueno. La teología tiene su valor, la historia tiene su valor, la tradición tiene su valor, todo tiene su lugar. Pero el criterio último, el último criterio para juzgar si algo es bueno o es malo, es la palabra de Dios. Pero el campo de prueba de la vida es la vida del creyente, pues después de todo, el hombre es lo que hace, no lo que cree, no lo que predica, no lo que promete, sino lo que pone en práctica. Sintomáticamente, Pablo utilizó el verbo andar para hablar de la vida cristiana, cosa que entendemos bien en nuestra cultura.
Cuando hablamos de un joven cristiano, por decir algo, y decimos, este muchacho no anda bien, estamos diciendo o que ha tomado malas decisiones o que anda fuera del camino de Dios, etcétera, etcétera. Estaba platicando ayer con la familia del pastor Edén Maldonado, que predicó ayer en el culto de clausura. Usted lo ve llegar con su andadera y se sube al púlpito y se transforma en un león y predica con un poder y una autoridad. El hermano tenía a la congregación muerta de risa porque platicó, puede ser un paréntesis solamente, platicó acerca de una vez que en el tiempo del presidente Fox, el presidente le dio audiencia a los líderes de la convención. Dice, pero nos dejó plantados 45 minutos. Dice, a los 45 minutos llegó, bueno amigos, bienvenidos, muchas gracias, ¿de qué quieren que hablemos? Y le dice el hermano Maldonado, señor presidente, tenemos el gusto de saludarlo, pero lamentablemente tenemos otro compromiso. Nos dio mucho gusto saludarlo. Y dice, dejan plantado al presidente allí. Y el presidente dice, ya me habían hablado del orden de los bautistas. Dice, espero que en otra ocasión tengamos la oportunidad de hablar. Bueno, el hermano Maldonado, un tipo muy simpático, hablaba acerca del testimonio cristiano, de la vida cristiana, de la necesidad de mostrar a Cristo. Y él contaba, su iglesia es muy conocida en Puebla y Oaxaca porque llenó todas las etnias de esa zona con el evangelio. No es una iglesia muy grande, pero no hay comunidad donde no hayan plantado una iglesia. Se ponían a orar el tiempo que fuera necesario, mandaban a sus predicadores y sembraban nuevas iglesias a sangre y fuego, es decir, en medio de persecuciones y de incendios de templos, pero finalmente la obra está allí. El hermano contaba que en alguna ocasión iba viajando en un autobús con el hermano Jaime García Merino, que es un misionero en el sureste también, en Oaxaca también, un antiguo guerrillero. Él tenía un grupo paramilitar en la sierra hasta que les llegó el evangelio y se convirtieron en soldados de Cristo. Bueno, iban sentados en el asiento y los para un retén en la carretera y sube al camión un tipo empistolado. Dice, encañonaba a los pasajeros. ¿Y tú ya te arrepentiste de tus pecados? Dice, espantaba a la gente. Dice, así, uno por uno los encañonaba. Dice, cuando llegó con nosotros, ustedes ya se arrepintieron de sus pecados, somos misioneros. Gloria a Dios, hermanos, Dios los bendiga. Y se van con el que sigue a encañonar. Yo no sé qué propósito tendrían con espantar a la gente. No creo que sea la mejor manera de evangelizar a una persona, pero al final de cuentas estaba haciendo su mejor esfuerzo, ¿no? En la vida cristiana, hermanos, nuestra vida habla por nosotros. Y cuando buscamos criterios de validación, es para buscar criterios para validarnos o invalidarnos a nosotros mismos. Es verdad, a veces nuestros hechos hablan tan claro, gritan tan fuerte, que los demás pueden preguntarse si somos cristianos o no por nuestros hechos. Pero no nos corresponde eso. Nos corresponde evaluarnos a nosotros mismos a la luz de lo que el apóstol dice aquí, de lo que Dios dice en su palabra, y si nos encontramos faltos, como seguramente sucede siempre, pues volver a las rodillas, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos use para gloria suya, para bendición de nuestro prójimo y de nosotros mismos. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos permites una vez más venir a ella y encontrar un testimonio de la necesidad de vivir, Padre, para ti. Que tu Hijo vive en nosotros, que ya no vivamos nosotros, sino tú en nosotros, para gloria tuya, para bendición nuestra. En su nombre te lo rogamos.